Cristóbal Colón es quien trae la devoción a la Virgen a toda la América. Venezuela es una nación mariana. Ser una nación mariana significa que es una nación que ama, respeta a la Virgen María, la Madre de Jesucristo, el único Salvador del mundo. Y esta devoción la podemos tracear hasta los inicios de nuestra historia patria. En Venezuela, la presencia de la Virgen María forma parte de una raíz muy profunda que conforma nuestra venezolaneidad. Ser venezolano es ser una persona que ama, respeta y quiere a la Virgen María. Ese catolicismo criollo que tenemos en Venezuela y que está en toda la América, lo trajo Cristóbal Colón. Y lo trajo hace más de 500 años, en el periodo que conocemos como el encuentro de dos mundos. Allí la Virgen tuvo una presencia muy especial. Cristóbal Colón era un hombre que andaba por España buscando ayuda para ir a las Indias y mostrar que la tierra era redonda. Mucha gente se reía y se burlaba de él diciendo: ¡ay, cómo vas a demostrar que la tierra es redonda si la tierra es plana! No tienes sino que asomarte a ver el mar y ver el horizonte que es derechito. Aquí no hay ninguna redondez. Y Colón insistía: la tierra es redonda y yo se los quiero demostrar. Bueno, unos decían que era un loco, otros decían que estaba demente. Nadie quería creer en él, ni los amigos, ni los conocidos. Y hasta los propios reyes de España, a donde Colón fue a pedir ayuda, también lo miraban como: es un poco raro que tú digas que la tierra es redonda. Pero él insistía y tenía un convencimiento firme porque lo había estudiado, porque había trabajado sobre eso. Bueno, en vista de que no conseguía ayuda material, ayuda humana, Colón se fue a buscar ayuda del cielo. ¿Y dónde la va a buscar? La va a buscar en el monasterio de los sacerdotes franciscanos. Y ellos tenían allí una iglesia en Puerto Palos que se llamaba la iglesia de Nuestra Señora de Rábida. Y allí Colón se arrodilla frente a la Virgen y le dice: Virgen Santísima, yo necesito demostrarle a la gente que la tierra es redonda. Por favor, ayúdenme a conseguir los medios necesarios para yo conseguir las embarcaciones y el personal para ir hasta las Indias. Si lo consigo, te aseguro y te prometo que el barco más grande lo voy a poner a tu nombre. Le voy a poner el nombre de la Santa María. Pues amigos, la petición a la Virgen no se hizo esperar. Muy pronto, Cristóbal Colón recibió un aviso de los reyes de España donde le decían: aquí tienes todo el dinero que necesitas para ir a hacer tu viaje hacia las Indias y demostrarnos que la tierra verdaderamente es redonda. Bueno, Colón estaba absolutamente feliz y fue donde los franciscanos ahí en el monasterio de la Virgen de Rábida a decirles y a comunicarles esta noticia tan buena. Los franciscanos le presentaron a un señor llamado Vázquez de la Frontera, que era un marino muy respetado de la zona, y a través de él Colón conoció a Martín Alonso Pinzón, que también era un hombre marinero que tenía muchas navegaciones tanto por el Océano Atlántico como por el Mediterráneo y que había conocido y había conseguido una gran fama y además de todo una buena fortuna. Colón le expuso su idea y Martín Alonso Pinzón le dijo: bueno, está bien, yo voy a convencer a mis hermanos Francisco y Vicente para que se vengan con nosotros. Ahora ya tenía Colón a los hermanos Pinzón para venir en esta travesía y además de todo ellos convencieron a los hermanos Niño, que pertenecían a una familia marinera, y con ellos lograron animar y enrolar a todos los marineros necesarios para la empresa. Todos hombres de por allí mismo, del lugar de Puerto Palos, de un lugar llamado Moguer, de Huelva, del resto de las comarcas cercanas, incluso de lugares un poco fuera de Andalucía. Marineros que si se arriesgaban a aquella navegación, ya que Martín Alonso Pinzón con sus hermanos y con los niños estaban seguros de que iba a ser todo un éxito. Consiguieron carabelas. ¿Por qué carabelas? Porque carabelas eran embarcaciones más livianas y mejor para esta travesía que no sabían cuánto tiempo iba a durar. Consiguieron a 90 marineros y buscaron provisiones para todo un año de travesía. Colón tuvo muchos problemas y entre tantos problemas nunca pensó que él se iba a convertir, por su perseverancia y por ser un hombre firme en sus principios y con gran fe, sería uno de los hombres más grandes de la historia de la humanidad. Los reyes de España le preguntaron:
Colón, ¿cuándo es que te vas a ir? Y Cristóbal Colón le dijo, tengo que escoger una fecha. Y claro que tenía que escoger una fecha, y esa fecha tenía que coincidir, de acuerdo a las ideas de Colón, también con una festividad de la Virgen. La fiesta de la Virgen que más cercana le quedaba era la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, que se celebra el 5 de agosto. La fiesta de Nuestra Señora de las Nieves es una advocación mariana que se remonta al siglo IV, es decir, por los años 350 más o menos después de Cristo, y está muy extendida en Italia, en España, Latinoamérica y Portugal. Y el origen de esta fiesta de Nuestra Señora de las Nieves es que había un anciano que estaba casado, y él y su señora eran unas personas muy nobles, muy ricas, nunca habían tenido hijos, pero toda la vida habían hecho mucha caridad y habían ayudado muchísimo a los pobres y a todos los necesitados. Ya como estaban tan ancianos, le habían pedido a la Virgen que les dijera cuál era la mejor forma de dejar su herencia, a quién le dejaban la herencia. Dicen que en un momento determinado este matrimonio llegó a la conclusión de que la mejor herencia era construir una iglesia para que la gente fuera a adorar a Dios. Y ellos le pidieron a la Virgen, Virgen María, enséñanos dónde debemos hacer la iglesia. Y esto se lo pedían con mucha devoción. Pues un día, que era 5 de agosto, en medio de aquel calor de Roma, en aquel verano tan fuerte de Roma, amaneció totalmente nevado un lugar que se conoce como el Monte Esquilino. Es un montecito y es un hecho extraordinario. ¿Cómo es que pidiéndole a la Virgen, muéstranos un lugar, y este lugar amanece completamente nevado? Para ellos fue una señal del cielo y dijeron, este es el lugar donde la Santísima Virgen quiere que le construyamos una iglesia. Y allí le construyeron una iglesia, y este par de ancianos estaban felices de ver que en poco más de un año había ya una iglesia muy bella, y dentro de ella pusieron una imagen preciosa de la Virgen, toda blanca, a quien llamaron Nuestra Señora de las Nieves. Esa iglesia, con el tiempo, la fueron aumentando y la fueron haciendo crecer, y es hoy la que conocemos como la Basílica de Santa María la Mayor, que es una de las 4 grandes basílicas que tiene la ciudad de Roma. Cristóbal Colón, el día 4 de agosto, fue a la iglesia junto con sus 90 marineros, con los hermanos Pinzón, con los hermanos Niños, y allí participaron en la misa, comulgaron y le ofrecieron su travesía a la Virgen. Le pidieron que la ayudara y que los protegiera. Una vez que zarpan, todas las tardes Colón reunía a las 3 carabelas y juntos rezaban la salve para buscar la protección de la Virgen. Hubo tempestades, tiempos malos, los marineros empezaban a desesperarse, pero sin embargo, todas las tardes se reunían y rezaban la salve y le decían, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y así continúa esta oración bellísima de súplica a la Virgen, que le hacían todas las tardes todos los marineros juntando sus carabelas. Eso hacía que se sintieran más tranquilos, que se sintieran más sosegados. En algunos momentos hubo también deseos de amotinarse, la gente se empezó a desesperar, no encontraban cómo hacer, y poco a poco iban pasando los días. Aquellas 3 carabelas, una se llamaba La Pinta, la otra se llamaba La Niña y la otra se llamaba La Santa María. En La Pinta iban los hermanos Pinzón. La Pinta era uno de los carabelas que avanzaba más rápido, pero siempre retrocedía. La Santa María era la más grande, era la mejor, y donde iba Cristóbal Colón. En muchas oportunidades la gente decía, estamos perdidos, no sabemos a dónde vamos. Por fin, después de muchos días de navegación, un 12 de octubre, 2 horas después de la medianoche más o menos, estaba Rodrigo de Triana montado arriba en el mástil de la embarcación llamada La Pinta, como era la que siempre se adelantaba un poco más, y ve de repente unos pájaros que vuelan, y ve a lo lejos, en aquella noche de luna, que hay tierra, que ya no es mar lo que está viendo, sino que es tierra, y grita desde arriba, ¡tierra a la vista! ¡Tierra a la vista!
tierra. Bueno, todos aquellos marineros, los que estaban durmiendo, se despertaron. Los otros empezaron a remar todavía más fuerte. ¡Qué alegría tan grande! Eso fue un revuelo, pero una emoción. Estamos llegando a tierra, estamos viendo tierra. ¿Qué día era? 12 de octubre. ¿Y saben qué significa 12 de octubre? Pues 12 de octubre significa el día en que en España se celebra la fiesta de la Virgen del Pilar. Y la Virgen del Pilar es una devoción queridísima entre los españoles, porque narra el tiempo en que el apóstol Santiago, que era uno de los discípulos de Jesús, obedeciendo las últimas palabras de Jesús, que le había dicho, vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio, Santiago se había ido hacia lo que hoy conocemos como España, y había llegado hasta lo que se conocía como el finis terrae, el fin de la tierra. Después de la tierra donde estaba allí, pues lo que había era mar, y decían, mira, hasta aquí llegó el mundo, el fin de la tierra. Y hasta ahí fue Santiago tratando de predicar y llevar el Evangelio, pero no tuvo éxito. Apenas consiguió 8 personas que lo siguieran. Y cuando ya venía de regreso hacia Jerusalén, pero estando todavía en España, alrededor del río Ebro, se sentó junto con sus discípulos, con sus 8 discípulos apenas, y se sentía muy frustrado. Decía, Virgen Santísima, Señor, ¿por qué no he logrado convencer a la gente? Y en eso ve aparecer a la Virgen María. Claro, era el año 40, apenas habían pasado unos 7 años más o menos que Jesús había subido al cielo. La Virgen María estaba todavía viva, pero estaba viva muy lejos de allí. Pero la Virgen se le aparece sobre una columna, y desde esa columna le dice, Santiago, no te preocupes, todos tus deseos de evangelizar se van a ver cumplidos, y desde estas tierras va a salir la evangelización más grande que va a conocer el mundo. Le pidió a Santiago, aquí donde estoy yo, sobre esta columna, quiero que me construyas una iglesia, y desde esta iglesia se va a desarrollar una gran devoción a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y la Virgen desapareció. Bueno, Santiago y los discípulos no podían creer lo que habían escuchado. Emocionados, allí mismo donde quedó la columna, construyeron una capillita, y esa capillita se convirtió poco a poco en una gran iglesia. Y efectivamente las palabras de la Virgen tuvieron resonancia, porque ahora en 1492 veía Cristóbal Colón el resultado de esas palabras de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago. Va a correr desde aquí la más grande evangelización. Llegaba a las nuevas tierras Cristóbal Colón con la imagen de la Virgen, con la cruz y con la bandera de España. Ese día, 12 de octubre, en el que Rodrigo de Triana gritó aquella célebre frase, tierra, tierra a la vista, que aquellos hombres se emocionaron inmensamente. Vieron cómo habían una porción de islas. En la primera isla donde se baja Cristóbal Colón, le dice, esta tierra hay que llamarla San Salvador, en honor a nuestro Señor Jesucristo. Y en la segunda la llaman la Santa María, en honor a Nuestra Señora. Así fue pasando el tiempo y continuaron Colón explorando estas islas. A mediados de noviembre, navegando por las costas de lo que es hoy Cuba, vieron tantas islas que ya no podían ni siquiera contarlas, y las veían que estaban llenas de cantidades de árboles, árboles que ellos ni siquiera conocían, de montañas inmensas, de aquellas cosas tan bellas, y eran los canales entre ellas tan profundos, tan hermosos por las hierbas de la costa, por los árboles, que se sentían verdaderamente impresionados. A todo este conjunto de canales y de islas, Colón los llamó el Mar de Nuestra Señora. Por esos lados fundó 2 puertos y les dio el nombre a uno del puerto de Santa María y al otro puerto de la Concepción. Aquí es evidente el amor de estos hombres, de Colón, junto con los hermanos Pinzón, los hermanos Niño y todos los otros marineros que estaban con ellos, ese amor a Nuestra Señora. Y también se hace necesario reconocer que de alguna manera ese amor se vio recompensado por una especial protección que tuvo la Virgen María hacia ellos. A partir de ese día, todo lo que se ha dicho del sentido misionero de la conquista de América está profundamente ligado y envuelto por la devoción a la Santísima Virgen María. De regreso a España, llevaban oro, llevaban todo tipo de riquezas que habían encontrado en estas islas. Iban felices, iban contentísimos, y en eso se desarrollaron
desatan tormentas de nuevo, se desata aquel mar bravo que amenazaba con destruir a las carabelas y hundirlas. Colón reunió a las 3 carabelas en alta mar y le dijo: marineros, pongámonos de rodillas y recémosles de nuevo a la Virgen María. Y de nuevo se pusieron de rodillas y le rezaban la salve: Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Ella era la esperanza de los marineros, ella era la esperanza de estos hombres que estaban contentos y agradecidos de haber conquistado estas nuevas tierras. Cuando llegaron a España, sanos y salvos, bajaron del puerto. Lo primero que hicieron fue ir donde el rey a llevarle y mostrarle todas las riquezas que habían traído: oro, piedras preciosas, aquel volumen increíblemente grande de maravillas que habían traído. Pero le dijeron al rey: Su Majestad, esto todo se lo vamos a dar a quien verdaderamente nos ha protegido y nos ha ayudado, a la Santísima Virgen. Y le enviaron todas las riquezas a Roma, a la iglesia de Santa María Mayor, donde se venera esta advocación a la imagen de Nuestra Señora de las Nieves. Acuérdense que Cristóbal Colón había salido el día de Nuestra Señora de las Nieves y a ella se había encomendado. Los marineros, Colón, todos estaban convencidos que el éxito de las misiones que ellos habían hecho, del éxito de todas las travesías, se lo debían a la Virgen María. Por eso, junto a la bandera de España y a la cruz, ponían la bandera con la imagen de la Virgen María. El tercer viaje comenzó el 30 de mayo de 1498 y llegaron a las costas de Venezuela, es decir, a las costas de tierra firme, el 1 de agosto de 1498, el día antes de que se celebrara la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Y al mismo tiempo era el día del aniversario de la fundación del primer convento fundado por San Francisco de Asís. Recordemos que Colón pertenecía a la orden de los terciarios franciscanos. Amigos, en las cosas de Dios no hay casualidades. Las cosas de Dios marcan el tiempo y quiere decir que Dios estaba muy contento con este nuevo descubrimiento que Colón hacía. Viendo aquella tierra tan verde, tan floreada, tan alegre, Colón le puso el nombre de Tierra de Gracia. Ese fue el primer nombre que tuvo Venezuela. Esta tierra alegre, verde, era la primera tierra firme donde llegaba Colón. Todo lo demás habían sido islas. Y le dijo: no es solamente la Tierra de Gracia, es la Tierra de María. Posteriormente recorrió y exploró una serie de islas que hoy en día se llaman Nueva Esparta, y a la primera de las islas que reconoció y que descubrió la llamó Asunción, recordando que la Virgen María había subido al cielo en cuerpo y alma. La Virgen María es parte de toda nuestra historia. Colón trajo la devoción a la Madre de Dios, el único Salvador del mundo, y esto va a ser completado cuando muchos años después, en 1651, la Virgen se aparece al cacique de la tribu de los Coromotos y les pide que se bauticen y que se incorporen a la iglesia. Colón trae la devoción y deja bien enraizado en nuestro continente, fomentando este catolicismo criollo. Colón dejó a la Virgen María porque ella es la Madre de Dios y con Dios siempre ganamos.